El eslogan de la campaña Latido Verde y un gran corazón del mismo color apelan al sentimiento de lucha y entrega que demuestra el equipo en cada jornada de la Liga Sobal. Un año más tenemos que hacer de alguna manera incentivar y pues motivar para que vengan aquí, para que vengan a la catedral, a una catedral que pretendemos que además esté remodelada una vez que acaben las obras, que serán recientes. Desde el Betis y Itasuna también apelan al sentimiento de pertenencia que esta temporada tiene los nombres propios de todos los canteranos que militan en el primer equipo. Tanto Martín Ganuza, que sube al primer equipo, como Ander Izquierdo, que vuelve ahora de la selección juvenil, y como todos los tantos navarros que tenemos, ¿no? Pues Ibai, Antonio, Carlos, Cheve, Gastón, espero no olvidarme de nadie, ¿verdad? Pues ahí están y creo que ellos harán que ese corazón también esté en la grada, ¿eh? El presidente de la sociedad desveló que tienen previsto unas pérdidas para la campaña que aún no ha comenzado de en torno a 60.000 euros, pues los más de 825.000 que se atisban de gastos son superiores a los 765.000 de ingresos, con lo que Ollacarizqueta puntualizó que el coste por socio de la entidad es de apenas 9 euros, una cantidad que desaparecería si el Betis Itasuna alcanza los 1.600 socios. Que menos que pedir al navarro y al aficionado al balonmano que también venga y que vea y que, entre comillas, contribuya a un equipo que, bueno, que una sociedad de Pamplona plural, bien metida en el ámbito cultural, en el ámbito social de Pamplona, creo que lo merece. El Betis Itasuna arranca la Liga Sobal el próximo 6 de septiembre en el peor escenario posible. El conjunto de Iñaki Aniz debuta ante el líder hegemónico Barcelona en el Palau.